bienvenidos un día más a mi canal. Hoy traigo el haul de libros de enero, que al haber sido mi cumpleaños, Navidad y Reyes, pues os voy a traer libros nuevos. Esta vez no son de tiendas de segunda mano, porque bueno, básicamente estos libros no se encuentran en ellas. Y bueno, porque al poder permitirme que me regalen libros nuevos, pues aquí los que he traído, que ya me he leído, pero ya sabéis que a mí me gusta, primero me leo el libro y si me gusta, pues me lo compro para poder releerlo cuantas veces me dé la gana, y si no me gusta, pues acaba en el olvido. O muchas veces incluso lo he llevado yo misma a estas tiendas de segunda mano, que bueno, te dan 25 céntimos por libro, pero bueno, si no me gusta, me lo han regalado y no me gusta, pues oye, yo lo regalo porque para qué lo quiero. Sin más dilatación, vamos a comenzar. Madame Oscuridad, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Y empezamos con la materia de las sombras. Es curioso porque yo este libro muchas veces lo había visto en la página web donde suelo descargar los ebooks, y es una cosa que bueno, como que no me había llamado mucho la atención, pero ahora al tener Amazon Prime sí que es verdad que muchos libros te vienen gratis para que tú los leas en ebook. Al final digo, mira, tanto me sale recomendado, me lo voy a leer. Me gusta mucho porque es como... la verdad es que presenta algo nuevo y novedoso. Aquí tenemos a Isaac, pues que es un parapsicólogo, pues que es medium, pero también tiene control mental. ¿Cómo se llamaba el control mental? Ahora mismo no me acuerdo. Pero no es solo capaz de leer tus pensamientos, sino también de mandarte como órdenes, ¿no? Que tú puedes realizar. Él te dice... para, y tú tienes que parar inmediatamente. Pero él sigue el rollo de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y no le gusta usar su poder para cosas raras. La cuestión es que, digamos que en este libro como que vienen muchos frentes abiertos, pero os voy a contar como la trama más principal, que primero es la creación. Se puede crear un fantasma a partir de una conciencia colectiva, cosa muy interesante que nos va a explicar cómo lo hacen y tal, y... ya os digo, muy interesante, como algo diferente. Y por otro lado hay una serie de suicidios por la ciudad, pues que da por pensar que puede ser un asesino serial. Pero claro, ¿cómo puedes tú inducir a una persona? ¿Cómo puede un asesino serial conseguir que una persona haga esto? Bueno, pues empiezan a pensar pues que quizás puede tener un control mental como nuestro protagonista. Me gustó muchísimo este libro y seguramente próximamente me veáis que me compre la segunda parte, que ya, pues cuando la compre os explicaré de qué va. Pero bueno, Antonio Runa me gusta bastante como escribe, es como un poco fresco, dinámico, diferente, y me ha encantado este libro. Y como os digo, esa cosa nueva de pensar que a lo mejor lo paranormal es más una conciencia colectiva de lo que tu propia energía puede crear, que el típico fantasma de, yo que sé, persona muerta resentida por la vida. Por otro lado tenemos a este autor que, bueno, este es La Roca del Diablo, pero seguramente me compre más de él porque este autor me gusta mucho. Y me gusta porque los finales siempre son como... no me lo esperaba. Este libro fue el motivo por el que hice el vídeo de los Doppelganger. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Bueno, hay un sitio que se llama La Roca del Diablo, donde se reúnen a veces los jóvenes para beber, fumar petas y en fin hacer cosas de adolescentes lerdos. Y pues la cuestión es que en un momento dado un niño, bueno, un adolescente desaparece. Va a haber detrás una... o sea, aparte del misterio en sí de la desaparición, va a haber como un rollo extraño y aparte un rollo un poco psicópata, ¿vale? La cuestión es que está muy bien porque al principio del libro sí que es verdad que a la madre le parece ver a su hijo, lo ve pero como diferente, ¿vale? Por eso se me ocurrió lo de los Doppelgangers. Y además aquí se habla precisamente un poco de la leyenda de estos, bueno, pues de los Doppelgangers, cuál es el significado de verlos, etcétera. Está muy bien porque, como os digo, es una desaparición un tanto inusual, se unen una serie de circunstancias raras, al mismo tiempo que su madre empieza a tener como extrañas visitas. Lo bueno de este autor es que, como os digo, los finales siempre son como extraños. Extraños en que te quedas en plan de, pues eso no me lo esperaba. Y me gusta mucho, primero, cuando los finales son inesperados, y también me gusta bastante cuando el final no es el típico final feliz, ¿vale? Me gusta que me sorprendan, o sea, no me gusta leerme el libro y decir, sé cómo va a acabar. No, me gustan los bad ending.
precisamente por eso siempre he jugado mucho pues, a Fate Stay Night y todos estos juegos, que los finales suelen ser súper mega chungos. Me gustó mucho este libro. Compañías Silenciosas es un libro que también me ha gustado muchísimo. Por cierto, la edición súper bonita. La recomendé hace poco en un short porque es la típica novela gótica. Y la verdad es que a mí el terror gótico especialmente me gusta porque muchas veces no sabes si es algo psicológico que le está pasando al personaje o si realmente es que está viendo esas presencias sobrenaturales. Aquí nos encontramos con una mujer que acaba de ser viuda y que se muda pues, a una de las pertenencias que tenía su marido, una antigua pues, mansión familiar apartada en un pueblo que está un poquito perdido de la mano de Dios. Ella está embarazada, va con su cuñada, con la que tiene una relación pues regularcillo. La casa no es que esté en las mejores condiciones, pero desde la primera noche empezará a notar cosas raras, oirá arañazos, como si algo arañara. Se encontrará un gato, pensará que es el gato, pero luego se dará cuenta que no es el gato. Y bueno, pues ocurre una serie, digamos, de cosas extrañas en la casa. Lo curioso de este libro es que tenemos dos perspectivas a la vez. Tenemos la perspectiva de la madre de su marido, de un antepasado de su marido, que nos va a ir contando pues lo que ocurrió en su momento mientras ella vivía, y nos vamos a encontrar pues la historia de Erin, que es la principal protagonista, que es esta viuda que os digo que acaba de perder a su marido. Precisamente el marido falleció en la casa en la que se mudan. A mí me gustó bastante, también es muy diferente, y es que, como os digo, pues la novela gótica a mí me gusta bastante, aunque en este caso no hay duda entre que sea algo psicológico o algo paranormal. Se deja bastante claro desde el principio, pero sí que es verdad pues que la historia me resulta, pues primero, no me lo esperaba algunas de las cosas que pasan en el libro, y segundo, sí que me parece un poco original el tema de las compañías silenciosas, que se llama así, no os voy a dar spoiler, pero se llama así precisamente por un tema en concreto que tiene mucho que ver pues con lo que es el argumento del libro. Wendy Darling es una trilogía de libros que nos cuenta la historia de Peter Pan, de Wendy, Nunca Jamás, el Capitán Garfio, pero aquí no hay cabida a nada infantil, ni bonito, ni inocente. Cuando el autor de Peter Pan escribió sobre su libro, quería que se le diera a Peter Pan una aura un poco más oscura, y precisamente lo que se hace en esta trilogía. Peter Pan en esta trilogía pues al principio es encantador y maravilloso, pero te das enseguida cuenta de que es un manipulador, un maltratador, abusador, en fin, todo lo malo que pueda ser una persona, pues lo es Peter Pan, y vas a ir descubriendo todo lo que de verdad se esconde detrás de lo que es Nunca Jamás, de los niños perdidos e inclusive de la actitud de Campanilla. Me he comprado el primero y obviamente seguramente me veréis próximamente que me compré los 3 libros. Son otros 2, perdona, es una trilogía, me quedarían otros 2, y me encanta este tono más oscuro, más adulto y mucho más... Ya os digo, Peter Pan es una historia, aunque en su momento el cuento me gustó, pero cuando se le da este tinte oscuro psicológicamente es mucho más interesante, porque siempre he pensado que las personas cuando tienen determinado poder, pues digamos que actúan más con malicia que con bondad, y creo que la historia que aquí se narra, donde ya os digo, vais a estar muy alejados de la inocencia del cuento, creo que podría ser incluso mucho más certera si es que en algún momento esto pudiera haber llegado a ser algo real. El hombre de tiza también es una novela, todo esto es terror, por cierto, por si alguien, bueno, menos lo de Wendy, que a lo mejor es un poco más oscuro, misterio, suspense, no sé. El hombre de tiza, nos encontramos con un niño pues que empezó... Había un hombre que hacía ciertos dibujos de tiza, estos mismos dibujos él empieza a utilizarlo con sus amigos para comunicarse entre ellos. Y la cuestión es que esto en realidad encierra pues ciertos homicidios, asesinatos que van ocurriendo. Si bien es cierto que cuando él era pequeño pues piensa que todo fue un poco, digamos, enervado o superado o no sé, exagerado por su imaginación, pues sí que se da cuenta cuando es adulto y se empieza todo a repetir, pues que a lo mejor no era tanto su imaginación y que sí que hay algo detrás. Esta novela es muy entretenida, además se hace muy corta. Y la verdad que, como os digo, es que me gustan mucho las novelas un poco rarunas. De todas maneras, esta no es que sea especialmente rara, pero sí que es verdad que el tema de los dibujos de tiza, cómo luego él los hace suyos, y luego también... Es que este autor, me he leído varios libros donde también nada es lo que parece, porque tú empiezas a, digamos, no lo digo por este libro, ¿vale? Pero en otros libros en concreto he leído
de él que, bueno, pues que estás un poquito empatizando así como con el protagonista y de repente pega una vuelta de tuerca que no sabes si odiarlo, si quererlo o si comprenderlo, ¿vale? Entonces, siempre que lees a este autor como que te queda un poco la duda de no sé exactamente si lo que estoy pensando de esta persona es así o no. Os lo recomiendo muchísimo porque es un libro pues algo diferente. Y si hay una autora que es un clásico dentro de la literatura gótica, pero que al contrario que muchos de sus congéneres no es nada económica, en plan que no encuentras sus libros, excepto quizás, no, tampoco, ni siquiera La maldición de Hill House. Es verdad pues que los libros de ella ahora mismo están bastante valorados, precisamente porque, por ejemplo, Mike Flanagan pues sacó la serie La maldición de Hill House, que está basado muy levemente en su novela, y también porque, por ejemplo, se sacó la película Shirley, que estaba basada pues en la vida de Shirley Jackson, que yo de hecho creo que hice un vídeo en el canal, hay un vídeo sobre esta autora y su vida, que la verdad es que fue bastante complicada, pero más que nada porque tuvo que vivir en una época pues que con el estilo de vida que ella quería llevar pues no era del todo adecuada. Aquí tenemos cuentos escogidos, hay muchísimos muy conocidos, os voy a leer algunos. Tenemos por ejemplo, un momento, tenemos por ejemplo El amante demoníaco, La bruja, que es bastante conocido. Después de usted, mi querido Alphonse, Charles, 7 tipos de ambigüedad, La muela, también muy conocido, y el más conocido, La lotería. 3 conferencias y un cuento, experiencia y ficción, La noche en la que todos tuvimos gripe, que este también lo leí y es buenísimo. Biografía de una historia y notas para un joven escritor. Aquí pues la tenéis. Shirley Jackson sobre todo se hizo famosa por escribir pequeños cuentos como este que os enseño, pero sí que es verdad pues que al final se aventuró a escribir su novela, que le costó bastante, incluso salud física y mental. Pero como os digo, por la época en la que le tocó vivir. Yo tenía muchísimas ganas de tener sus cuentos, porque sí que es verdad pues que normalmente no suelen estar reunidos cuando hacen recopilaciones de pequeños cuentos góticos, pues no suelen estar recogidos los de Shirley. Y bueno, es una autora, como os digo, que me encanta porque tiene una mente curiosa, maravillosa a la hora de narrarnos las historias. Yo todos los recomiendo, pero si estáis iniciando en la literatura gótica y no sabéis más o menos por qué libro decantaros, yo os recomendaría algo así porque os va a introducir en lo que es la literatura gótica de una forma suave y con relatos muy cortos. Para que os vayáis haciendo una idea, pues el tipo de lenguaje que se use, más o menos cómo son las circunstancias. Aquí en estos relatos no todos son góticos, pero bueno, como os digo, te puede ayudar un poco a que te vayas introduciendo en lo que es este tipo de literatura. Y el vídeo, estos serían pues mis libros de enero. Ahora mismo estoy leyendo otros, ya los iré recomendando. Yo conforme termino un libro, pues empiezo a recomendároslo. Así que estas serían las lecturas, los libros, el haul de enero, y en febrero pues os traeré el siguiente, que ya seguramente sí que sea pues de una librería de segunda mano, que es como algo así como Mi Paraíso. Recuerda que puedes ayudar al canal haciéndote miembro del canal a partir de 1,99. Muchos de estos libros los pongo en PDF en mi Discord, en la sala para miembros. Para acceder a ella, pues te tienes que hacer miembro del canal, entras en el Discord y dices, oye, soy miembro del canal y quiero tener acceso a los libros que Madame Oscurité va subiendo. Y entonces uno de mis moderadores o yo misma te pondremos en esa sala y podrás disfrutar pues de... Bueno, ya he subido una cantidad de libros indigente, pero es que además continuamente lo voy actualizando y voy subiendo. Así que, como te digo, tienes ahí una librería. Si no te puedes hacer miembro del canal, pues también puedes darme un super gracias. Es una forma de que yo sepa que este contenido te gusta y seguir haciéndolo, que es un corazoncito con el símbolo del dólar. Pero si eres pobre como yo, no te preocupes, porque algo muy bueno es, por ejemplo, compartir, darle me gusta y suscribirte. Recordarte que los comentarios me dan la vida, así que dime qué tipo de vídeo quieres y si yo estoy informada sobre ello lo haré. Y si puedo informarme en cuestión de un par de meses, pues también te lo hago más pronto que tarde. Sin nada más que decir, recuerda que aquí me ves todos los días, ya sea vídeo, directo o short. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía.